Hola, bienvenidos a estos tutoriales de electrónica. El día de hoy toca hablar de los transistores BJT. BJT quiere decir transistor bipolar de unión. Son utilizados en un sinnúmero de aplicaciones y muchos otros circuitos de propósito general. Para poder diseñar un circuito que haga un cierto objetivo, pues es necesario entender su funcionamiento, su construcción, para entonces así pues poder diseñar el circuito que nosotros querramos. El transistor BJT es controlado por corriente, a diferencia de los FET, que son controlados por voltaje. Estos dos conceptos los vamos a ver con detenimiento un poquito más adelante. Los BJT ofrecen muy buena ganancia de amplificación, sin embargo su impedancia deja mucho que desear. Bueno, ¿y a quién le debemos este maravilloso invento de los transistores? Bueno, pues miren, se lo debemos a William Bradford Schwarzschild. ¿Quién fue ese señor? Pues nada más y nada menos que el inventor del diodo Schwarzschild. Bueno, pues el diodo Schwarzschild debe su nombre pues a William, que fue el quien lo creó, quien lo diseñó, quien lo inventó. Y miren cómo se escribe diferente a como es su apellido, pero se trata del mismo. Yo me imagino que lo pusieron así a efectos de poder tropicalizar el apellido de William con todos los que hablamos lengua hispana y podamos pronunciar Scotchley. Me imagino que fue por ello, pero se trata del mismo. Si no estás familiarizado con los diodos, te recomiendo te remitas a los videos donde explicamos perfectamente los diodos y entre ellos el diodo Schwarzschild. Ahora, William también inventó el transistor, este dispositivo que ha hecho la base fundamental de la electrónica moderna. Es decir, que muchos de los dispositivos que hoy utilizamos como recreación, como de trabajo, como de investigación, pues muy probablemente no estuviéramos en el estatus que hoy estamos, en el avance tecnológico que hoy nos encontramos. Bueno, William trabajó en conjunto con Walter Hauser Briding y John Barling. Eran tres científicos que trabajaron los laboratorios Bell en Estados Unidos por ahí de 1947, o sea, no hace muchos años. Y cada uno de ellos recibió el Premio Nobel de Física en 1956, ya que el transistor fue considerada la máxima invención más significativa del siglo XX. Entonces, pues hay que reconocer a estos tres grandes científicos que nos legaron una base sólida para poder entender, comprender, construir y seguir evolucionando a la electrónica moderna. Muy bien, y un transistor BJT tiene tres regiones dopadas NPN. ¿Y qué es esto? Si no estás familiarizado con la unión PN, te recomiendo que te remitas a los videos donde se explica el principio del funcionamiento del diodo. Ahí explicamos con detalle esta unión PN, a fin de que este video tutorial pues se entienda a la perfección. Muy bien, entonces el transistor BJT tiene tres regiones, decíamos, una que se le denomina colector, otra se le denomina base y otra emisor. Pero vean ustedes cómo están conformadas estas tres regiones. La región del colector está dopada con un material tipo N, está dopada de electrones, su mayoría. La región P, que es la base, es muy estrecha y está dopada de huecos, por ser una región P. Y la otra región N, que es la del emisor, también está dopada de electrones. Observen ustedes que los electrones simbolizados aquí en el BJT, en el emisor, son ligeramente más que los del colector. Sin embargo, aproximadamente son del mismo tamaño. Lo que sí es visualmente diferente es que la zona P, la región de la base, es muy estrecha. El emisor está fuertemente dopado, la base ligeramente dopada y el colector tiene un dopaje intermedio entre la base y el emisor. Si nosotros observamos la unión PN que hay entre la base y el colector, pues debemos de suponer entonces que ahí hay una zona de deplexión, y si hay una zona de deplexión pues existe una barrera de potencial, que si este material está construido de silicio, esa barrera de potencial es de 0.7 volts aproximadamente. Si fuese de germanio sería de 0.3.
Lo mismo ocurre entre la región inferior, la región P de la base, con la región N del emisor. También ahí existe una zona de depleción con su barrera de potencial. Existe la fabricación de diodos PNP. Observen ustedes que el tamaño del colector, el tamaño de la base y el tamaño del emisor son muy semejantes a los de un BJT NPN. También tienen sus zonas de depleción y sus barreras de potencial, solo que en este caso la región P del colector pues está dopada en su mayoría de huecos, la región N de la base está dopada de electrones, la cual es muy estrecha, decíamos, y la región P del emisor está dopada de huecos también en su mayoría. También noten ustedes que la cantidad de huecos que se simbolizan en el emisor no es mucho mayor a la cantidad de huecos del colector. Insisto, la región N es muy estrecha, la región de la base, y está dopada con muy pocos electrones. Entonces, si en un BJT NPN existen dos uniones PN, puedo empezar a imaginar que haya un diodo entre la base y el colector y un diodo entre la base y el emisor. Nosotros cuando estudiamos a los diodos vimos que una zona P siempre iba a ser el ánodo del diodo y una región N, que es la parte negativa, pues iba a ser el cátodo del diodo. Por esa razón es de que el diodo que se forma entre la base y el colector tiene esta forma, o sea, es decir, la flechita del diodo está apuntando hacia arriba. Y el diodo que se forma entre la región P y la región N pues tiene esta forma, porque vean que entonces el cátodo queda en la parte más inferior y el ánodo pues sigue estando en la base. En el caso de la región PNP, pues observen cómo van los diodos. La región P, que aporta la carga positiva, va al ánodo del diodo, y la parte N, que aporta la parte negativa, va al cátodo del diodo. Entre la base y el colector, y entre la base y el emisor, pues es al revés. Bueno, estos diodos no son imaginarios, puedo suponer que existen, tan es así que tienen un nombre. El diodo que se forma entre la base y el colector recibe ese nombre, diodo base colector o simplemente diodo colector. Y el diodo que se forma entre la base y el emisor recibe el nombre de diodo base emisor o simplemente diodo emisor. Esto para el material NPN y también para el material PNP. La simbología del transistor es esta. Vean ustedes que tiene, en el caso del NPN, el emisor tiene una flechita que apunta hacia afuera del transistor. Eso indica que tiene un diodo que también está apuntando hacia afuera, está apuntando hacia el emisor. Con eso yo puedo identificar que se trata de un transistor NPN. En el caso del transistor PNP, el diodo base emisor está apuntando hacia adentro, hacia la base. Por esa razón es de que la flechita está apuntando hacia acá. Si yo veo este símbolo y veo este símbolo y aún tengo confusión de cuál es cuál, si este es NPN o PNP o viceversa, pues basta con recordar cómo están las uniones PN. La parte P siempre va al ánodo del diodo y la parte N, la negativa, es el cátodo. Y con ello puedo relacionar la dirección de esta flecha y puedo deducir si este es un NPN o este es un PNP. Es importante señalar, los diodos en ambos casos están en oposición. Vamos a entender cómo funciona un transistor BJT. Para poder entender su funcionamiento y para que éste pueda trabajar, tenemos que polarizarlo. Y lo polarizamos de la siguiente manera. El colector se conecta a una fuente llamada VCC y a una resistencia delimitadora de corriente RC. Esta nomenclatura es así, RC y VCC, pues debido a que están conectadas al colector. Y en la base se conecta otra fuente de voltaje, VBB, y una resistencia delimitadora de corriente, RB. También la nomenclatura obedece a que van conectadas a la base. Y el emisor se conecta a los polos negativos de ambas fuentes, es decir, a tierra. Bien, esta forma pues es una forma muy sencilla de entender cómo se polariza un BJT. No debo de perder de vista los dos diodos que tenemos interconectados ahí adentro. Y observen ustedes cómo se encuentra conectado este diodo de emisor en base a esta fuente. Pues el cátodo de ese diodo
está conectado al polo negativo de la fuente, mientras que el ánodo está conectado al polo positivo de la fuente, lo cual quiere decir que este diodo de emisor está polarizado en directa. En el caso del colector, veamos que el diodo colector, su cátodo está conectado al polo positivo de la fuente, VCC, lo cual indica que este diodo está polarizado en inversa. No debemos de perder de vista esas dos observaciones que son muy importantes para el entendimiento del transistor BJT, NPN. Muy bien. Cuando la fuente de voltaje VBB supera la barrera de potencial de 0.7 para el caso de un transistor de silicio, el diodo emisor se encuentra polarizado en directa, pero observen ustedes que la zona P, la cual está débilmente dopada de huecos, tiene dos propósitos fundamentales y muy importantes. El primero es que unos cuantos electrones libres del emisor atraviesan la zona de deplexión. Estos entran a la base y se recombinan con los pocos huecos que hay ahí. Fluirán a través de la resistencia RB como electrones de valencia hasta el terminal positivo de la fuente BBB. Como estos electrones son unos cuantos debido a lo débil que se encuentra dopada la región P de la base, la corriente producida, espero que estén viendo que aquí ya se está produciendo una pequeña corriente. Otra observación que debemos señalar es la dirección de los electrones. Vean que la dirección de los electrones, del flujo, como están fluyendo los electrones, es opuesta a la dirección de la corriente convencional. Y ahorita vamos a recordar ese término. Pero antes de eso, ¿qué pasa con los otros electrones de la región N del emisor? ¿Qué sucede? Si este diodo está polarizado en directa, pues todos estos electrones tendrán que entrar a la base, no solo unos cuantos como lo estamos viendo aquí. Pues sí, en efecto, esos otros electrones entran a la base, pero como ya no tienen huecos con que recombinarse, aquí es a donde viene el segundo propósito de esta polarización. Se irán hacia el colector. Por lo tanto, esos electrones libres provenientes del emisor tienen un tiempo de vida largo en la estrecha región de la base. Es decir, que dichos electrones recorren una distancia muy corta para alcanzar al colector, ¿verdad? Y entonces, el colector a eso obedece su nombre, a que recolecta la mayor parte de los electrones de la base que provienen del emisor. Y el emisor pues también a eso obedece su nombre, a que es quien emite los electrones a la base para que estos sean recolectados. Pero en el colector hay más electrones libres. Aquí están. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Se va a llenar el colector de electrones? Y la respuesta es no, porque todos esos electrones se ven atraídos por el terminal positivo de esta fuente. Acuérdense que las cargas de signo contrario se atraen. Entonces, esta fuente es la que se encarga de extraer, por así decirlo, todos los electrones del colector, y entonces existe la presencia de una nueva corriente. A esa corriente le llamamos corriente de colector. Noten ustedes que los electrones que fluyen en la primer malla, que forman la corriente de la base, aquí denotada por IB, son mucho menos que la cantidad de electrones que fluyen por la corriente del colector. Eso hace suponer que la corriente del colector es mucho mayor a la corriente de la base, y esto lo denotamos por el grueso de estas líneas que denotan la corriente en su dirección convencional. A lo mejor para muchos pudiese confundir el hecho de cómo están fluyendo los electrones y cómo tenemos las flechas de la dirección de la corriente. Esto obedece a que en los primeros días de la electricidad se creía que la corriente era un movimiento de carga positiva y que estas cargas se movían por un circuito desde la terminal positiva hacia la negativa de una batería. Con base a esta suposición, pues fueron desarrollando todas las leyes, las fórmulas y símbolos de la teoría de circuitos. Y es por ello que a eso se le conoce como dirección convencional de la corriente,
que es con la que estamos acostumbrados a trabajar y a calcular y hacer todas nuestras operaciones matemáticas y físicas, ¿verdad? Pero después del descubrimiento de la naturaleza atómica de la materia, se supo que no era así. Curioso, ¿verdad? Se supo que en realidad en los conductores metálicos son los electrones y no las cargas positivas los que producen esa corriente, y que lo hacen al revés, como lo hemos visto aquí. Y esa dirección se conoce como dirección de flujo de electrones. Por lo tanto, pues tú tienes dos opciones posibles para representar la dirección de la corriente. Una, la dirección convencional de la corriente, y otra, la dirección del flujo de electrones. Yo te recomiendo la primera. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los textos que existen de ingeniería ofrecen su explicación de todos los cálculos en base a la dirección convencional de la corriente y no a la dirección del flujo de electrones. Pero bueno, nos ayuda mucho a entender cómo suceden las cosas. Si nosotros quitamos a este material NPN y en su lugar esquematizamos el símbolo del transistor, pues no estaríamos haciendo nada diferente. Simplemente aquí hay que recordar la ley de corrientes de Kirchhoff. Lo que dice la ley de corrientes de Kirchhoff es que la suma de todas las corrientes que entran a un punto o a una unión es igual a la suma de todas las corrientes que salen de ese punto o unión. En este caso, observa que la corriente del colector llega al transistor a la vez que hace lo propio la corriente de base. Llegan a esta unión. Aquí se unen estas dos corrientes. Por lo tanto, por el emisor, pues sale la suma de estas dos corrientes. Y entonces hemos llegado a esta importantísima relación. La corriente del emisor es igual a la suma de la corriente del colector más la base en un transistor BJT. Noten ustedes aquí, pues esquemáticamente la corriente del emisor es un poquito más gordita que la de la base y la del colector. La de la base es la más delgada porque ya dijimos que esta corriente es muy pequeñita. ¿Qué tan pequeñita? Bueno, pues es muy pequeñita, aquí lo vemos, respecto a la corriente del colector. Si nosotros vemos el tamaño del colector, de la zona dopada, y el tamaño del emisor, veíamos que es prácticamente la misma, solo que el emisor está ligeramente más dopado de electrones. Pero por lo cual podemos hacer que esta suposición es válida. La corriente de colector es casi igual a la corriente de emisor. ¿Qué pasaría con la unión PNP? Bueno, pues con la unión PNP sucede exactamente lo mismo, pero como la región P está dopada de huecos, en su mayoría son cargas positivas, la región N de electrones y el emisor también de huecos, para poder hacer operar al transistor BJT con esta configuración, pues simplemente las fuentes se voltean, cambian su polaridad, y ahora esta parte negativa con el material tipo P, que son huecos, su mayoría son positivos, pues el diodo que se encuentra aquí está polarizado en inversa, y la terminal negativa de esta fuente está polarizando al diodo emisor pues en directa. Entonces el principio es exactamente el mismo, solo que la única diferencia es de que las corrientes pues aquí fluyen en sentido contrario a como lo vimos en el material NPN. Sin embargo, esta relación importante se sigue cumpliendo. Vean que la corriente del emisor que llega a la unión del diodo se deriva en dos, la corriente de base y la corriente del colector. Y por la construcción del material PNP podemos también suponer que la corriente del colector es prácticamente igual que la del emisor, y por lo tanto la corriente de base es mucho más pequeña que la corriente del colector. En resumen, un transistor BJT NPN es igual que un BJT PNP. La diferencia son cómo se encuentran conectados sus diodos internamente, y esto es debido al dopaje de las regiones de cada transistor. Debido a que el emisor es la fuente de los electrones, por lo tanto la corriente de emisor
es la corriente más grande, por eso la denotamos aquí un poquito más gorda. La mayor parte del flujo de electrones del emisor llega al colector, por lo que la corriente del colector IC es prácticamente igual a la corriente del emisor en comparación con esta corriente de base, que es muy pequeña. Lo mismo ocurre para el transistor PNP, pero decíamos las corrientes se ven en sentido opuesto siempre y cuando hayamos polarizado adecuadamente esas fuentes de voltaje. Esta es la dirección convencional de las corrientes y pues lo entendimos explicando la dirección del flujo de los electrones, que está esquematizada en color morado. Muy bien, decíamos que en comparación la corriente de base en ambos casos es muy pequeñita. A menudo es menor que el 1% de la corriente del colector. En otras palabras, en un NPN tenemos que decir que aproximadamente menos del 1% de los electrones del emisor se recombinan con los huecos de la base. Vamos a quedarnos solamente con el BJT-NPN para poder explicar dos conceptos muy importantes, principalmente uno de ellos, y se trata de la ganancia de corriente directa del transistor BJT. Y el otro concepto, menos utilizado por cierto, es la relación que existe entre el colector y el emisor. Pero ambos conceptos los vamos a empezar a estudiar en el próximo video. Así que espero que haya sido de utilidad esta información y que la aproveches en el ramo que estás estudiando. Hasta la próxima.